Hola muchachos, este es un video que se trata sobre la transformada de Laplace, el cual fue elaborado por María-Ángel Guarimán y Rosángela Francisco. Este es un video presentado gracias a la asignatura Sistemas Dinámicos. Ok, comenzamos. ¿Qué es la transformada de Laplace? Pues la transformada de Laplace es una poderosa herramienta utilizada con mucha frecuencia en física, matemática e ingeniería para analizar y solucionar problemas, como por ejemplo el cálculo de integrales impropias, análisis de señales y de sistemas, entre otros. Las principales características de la variable S de Laplace son que la variable S es considerada una variable compleja y que el parámetro S es considerado lineal. Para definir lo que es la transformada de Laplace, podemos decir que es aquella función que estará definida entre un intervalo de 0 a más infinito. Por lo general, podemos decir que la transformada de Laplace de una función se define mediante aquella función f de t que va a ser igual a una función f de s, la cual es igual a la integral de que va desde 0 hasta más infinito de la exponencial de menos st por la función f de t por delta t. No se asusten. La variable t es considerada un número real, por lo tanto cuando consideramos que f de t estamos hablando de una función que va a depender de t, por lo tanto es una función que depende de un número real, y el proceso de transformar de una función f de t a una función f de s, la cual es una función que es considerada compleja, ese es el proceso que se llama transformada de Laplace. Con esto no se asusten, no es que tienen que resolver la integral, ya que se consiguen tablas donde ya están previamente los valores tabulados. La tabla se presentará a continuación. Esta tabla, la cual contiene, vemos aquí en la parte azul, la cual contiene las funciones y previamente están sus transformadas. Aquí mismo la pueden ir observando ya. Esta también es parte de la tabla, allí como la están viendo. Sigue siendo parte de la tabla, estas son algunas funciones ya previamente tabuladas, como anteriormente lo dijimos. Y ok, lo primero que vamos a hacer es enseñarles un ejemplo para que vayan viendo cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es previamente definir cuál es la función. Si decimos que la función es t al cuadrado, ¿qué es el primer paso que tenemos que hacer? Bueno, ubicar esta función en la tabla que vimos anteriormente. Aquí está el valor tn, esta es la función que se representa en la tabla. ¿Qué hacemos? Simplemente traemos su transformada, la cual es n sobre s de n más 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sencillamente copiamos otra vez la función y sustituimos los valores, donde n es igual a 2 y procedemos a simplemente sustituir. Sustituimos en donde estaba la n, colocamos el 2 y previamente la función que nos queda resuelta es 2 entre s de 3. Asimismo, este mismo procedimiento es el que se va a utilizar para resolver otras funciones. Totalmente este es el parámetro que se sigue. Simplemente se ubica la función que está ya previamente tabulada, se sustituyen los valores, se resuelve algebraicamente lo que se puede resolver y obtenemos el resultado. Comenzamos con lo que son las propiedades y los teoremas de la transformada de Laplace. En primera propiedad encontramos la propiedad del producto por constante. Esta propiedad quiere decir que si queremos calcular la transformada de Laplace de una constante por una función, lo realizaremos de la siguiente manera. Aquí está previamente lo que es la función como tal, donde consideramos que a es una constante que está multiplicando una función f de t, la cual, ¿qué es lo primero que se hay que considerar? Es que la constante sale fuera de la función, porque la función, como anteriormente les dijimos, es la que vamos a buscar tabulada en la tabla que presentamos. Para que vean la comprensión mejor, vamos a resolver el siguiente ejemplo, donde tenemos que 8 es una constante y que el seno de 7t es aquella función. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la tabla? Bueno, el seno de 7t, y el 8 va a ser la constante, pero tenemos que estar muy pendientes de esa constante. Aquí está el ejemplo. Se ubica la función seno de 7t en la tabla y se extrae su transformada, que es k entre s al cuadrado más k al cuadrado.
como anteriormente lo dije, lo que hacemos es sustituir los valores y la función que nos queda al final es 7 de s al cuadrado más 49. Luego tenemos que regresar a lo que es la función original, porque acuérdense que dije que la constante iba a afectar la función. Y aquí es en donde tenemos la función original, que era la que nos estaban pidiendo, la transformada por la constante, y lo único que hacemos es multiplicar 8 por 7, tenemos el 56 entre S2 más 49, y así nos queda la transformada, sencillamente así. Entramos en lo que es la propiedad de la linealidad. Esta propiedad de la linealidad va a tener mucho que ver con la propiedad que anteriormente hicimos, ya que cuando hablamos de linealidad vamos a hacer referencia a más menos otra función más que se va a trabajar. Aquí está claramente expresada a por f de t más menos b por g de t. ¿Quién es g de t? Una nueva función que también se va a considerar. Aquí está expresado ya todo, y por sí podemos decir que la función puede ser planteada de la siguiente forma, donde ya tenemos las constantes que anteriormente les señalé, a y b, fuera de las transformadas, y sencillamente vamos a transformar lo que es f de t y g de t. Vamos a ver un ejemplo sencillo para que lo vayan entendiendo. Se plantea la función 2t menos 5. ¿Cuáles son las constantes? 2 y 5. Pero lo que hacemos es sacar las constantes, y ahí la tenemos: 2 por la transformada de Laplace de t menos 5 de la transformada de Laplace de una constante. Anteriormente en la tabla obtuvimos, vamos a trabajarlas por separado. Primero trabajamos la de t, buscamos la transformada de Laplace de esa función t, la cual es 1 sobre S2, y sencillamente la vamos a multiplicar por la constante, por lo tanto eso nos queda 2 de S de 2. Luego trabajamos el 5, que es una constante, sobre la transformada de Laplace de una constante. La transformada de Laplace de una constante es 1 sobre S, multiplicada por 5 queda 5 sobre S. Luego de tener por separadas las dos transformadas, se sustituyen en la función original. Debes de tomar la función original y sustituirlas allí, y luego se resuelve algebraicamente lo que deba resolver, y así nos queda la final 5 de S menos 2S sobre S de 2. La tercera propiedad es la propiedad de la traslación. La podemos definir como la transformada de Laplace de una exponencial de at por una función t. Aquí está totalmente la integral de esta, y nos queda la transformada a la final de lo que es f de s menos a. Esta es la propiedad de traslación. Vamos a realizarlo en un ejemplo para que lo vayan a entender. Realizaremos el siguiente ejemplo, donde tenemos la transformada de Laplace de e de 3t por t al cuadrado. Este componente e de 3t es en donde vamos a considerar, es donde consideramos, recuerden que arriba dice que e de at, o sea que quiere decir que a va a ser el 3. A es considerado cualquier número real, y et es la función, et es la que vamos a transformar, es la que vamos a buscar anteriormente, y ya nos está transformada, por lo tanto colocamos el valor que nos dio 2s de 3, y e3t es la que nos da este principio que tenemos arriba, que es f de s menos a. ¿Quién es a? 3. Lo colocamos, y lo único que tenemos que hacer luego es sustituir el s menos 3 donde se encuentra la s de 3, o sea, ubíquense ahí donde está 2 de s de 3, y esa s es igual a s de menos 3, y es de donde nos sale este 3 que está aquí en la función original. La cuarta propiedad es la propiedad de la derivada. Se puede definir de la siguiente manera, ya que la propiedad establece que aquella, como principalmente lo dijimos desde la definición, se dice que f de t en su proceso de transformada nos lleva a una función f de s que es compleja. Entonces, cuando trabajamos la derivada vamos a encontrar una propiedad que esté a la n por f de t. Esta nos va hacia un menos 1 a la n por f de n de esa función s, donde n puede ser 1, 2, 3, o sea, cualquier número que se represente
real y la representación de Tn nos permite indicar cuál es el grado de nuestra derivada. Este es lo que nos, o sea, es decir, que si tenemos un n igual a 2, quiere decir que vamos a trabajar con la primera y la segunda derivada. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde tenemos t, que quiere decir que t es la primera derivada y coseno de 7t es la función. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es transformar la función coseno de 7t. Se busca en la tabla que anteriormente nombramos. Luego que tenemos eso, que extraemos la transformada, lo que hacemos es sustituir los valores y es la que tenemos en el último paso, que es s de s cuadrado más 49. Luego que tenemos ese resultado, nos vamos a lo que es la primera parte, donde tenemos menos 1n. Por eso es que la función nos va a quedar negativa, el f de s. Nos queda negativa porque el exponente es 1 y 1 entre menos 1 nos queda ya menos 1 por la función. ¿A qué le aplicamos a su primera derivada? Bueno, la primera derivada se la vamos a aplicar ya previamente a la transformada que obtuvimos, que es s de s cuadrado más 49. A eso le aplicamos la derivada de un cociente, aquí está previamente ya calculada, y nos queda el resultado de menos s cuadrado más 49 por s2 más 49 al cuadrado. Luego, ¿qué sucede? Nos devolvemos a la función original porque siempre debemos devolvernos, que es en donde vamos a encontrar el valor menos 1. Ese menos 1 lo multiplicamos por la función. Y es aquí donde este afecta los signos. Lo que estuvo negativo pasa a ser positivo y lo positivo pasa a ser negativo. Y desde esta forma nos queda ya la función completa con su resultado. Pasamos a lo que es la propiedad de la integración. Establecemos ahora las siguientes propiedades, donde tenemos que la propiedad de la integración de una función f de t va a ser igual a la función f de s. Entonces, la función f de t va a depender de t, donde aquí tenemos el límite. De igual forma, también utilizaremos el teorema fundamental del cálculo, y es en donde se comienza a explicar, y la última función que nos queda es menos f de s, que esa es la transformada ya completa. Ya esto está tabulado. Lo explicaremos con un ejemplo. ¿Okay? Supongamos que tenemos un f de t de seno de t por t. El primer paso es conocer si el límite de la integración existe. ¿Cómo lo comenzamos a evaluar? Evaluamos el límite en 0. O sea, es decir, seno de t es igual a 0 y t de 0 es igual a 0, por lo tanto es 0. Esto quiere decir que el límite sí existe. Si se da el ejemplo de que el límite tiende al infinito, este límite no existe y no se puede trabajar con esta transformada. Entonces, como el límite sí existe en esta función, continuamos. Luego tenemos que lo principal que vamos a hacer es, como antes lo hemos mencionado, tomar la función. ¿Quién es la función? Seno de t. Conseguimos seno de t y le aplicamos su transformada, así como lo están viendo aquí en esta manera, 1 de s de 2 más 1, esta es la transformada. Luego que tenemos la transformada, procedemos a integrar esa transformada. Es en donde aquí lo tenemos, cambiamos el s por el u y le aplicamos la integral, donde está que va de s a más infinito, de 1 de u al cuadrado más 1 por delta u. El resultado ya anteriormente también están las propiedades de la integración, por lo tanto esto nos da arcotangente de s, el cual va a estar evaluado de 0 a r. Esto es igual a pi cuadrado menos arcotangente de s. El resultado completo de esta función, de esta transformada, nos da pi sobre 2. Ok. ¿Qué es la función escalón unitario? La función escalón unitario también es conocida como aquella función EBISIC, que se define como h de t, que va desde 1 si el tiempo es mayor o igual a 0 y de 0 si el tiempo es menor que 0. Gráficamente vamos a explicar lo que es la función. La función escalón unitario lo que quiere decir es que él siempre va a subir como un escalón. Siempre que se define la función desde 0 hasta un valor a, que no necesariamente puede ser 0, sino hasta un valor a, esa primera parte que va desde 0 hasta el valor a es constante. Por lo tanto va a ir subrayada, que es la parte que está subrayada en rojo, hasta a. Luego,
de A siempre va a subir hasta 1 porque es una unidad y se va a permanecer constante hasta cierto valor, hasta cierto parámetro que va a cumplir y nuevamente baja. O sea, siempre va un escalón más, siempre va a ir de escalón en escalón y siempre se va a mantener constante en 1. La transformada de Laplace del escalón unitario es la siguiente. En el caso de que sea t, la transformada de Laplace es, ya esto está previamente ya tabulado, la transformada y esto que tiene que ver cuando se trata, puede ser u de unitario o h por su otro nombre, h de t, de s, siempre va a quedar 1 sobre s. Pero ¿qué pasa? También puede darse el caso que en vez de tener t nada más, tengas t menos a, y cuando hablamos de ese tipo de transformada, ya esto cambia y ya no queda 1, sino que va a quedar la exponencial de a de s. ¿Quién es a? El valor que va a estar acompañado del menos de la t, para siempre para unos a mayor. Esto se resuelve totalmente igual como anteriormente la hemos dicho, solamente que va a cambiar cuando tengamos un t, cambia gráficamente, y cuando tengamos la resolución que hay que trabajar con t menos a. Okay. Entramos a lo que es la función rampa unitaria. La señal rampa unitaria se define a continuación como un t de la función t para un tiempo si t es mayor a 0 y de 0 si t es menor a 0. El término de función rampa unitaria se debe a la forma de su representación gráfica. Ya están viendo su representación gráfica aquí, siempre va a ser de esa forma. Pues vemos 1, 1 y va a tener su punto medio y siempre su gráfica va a ir creciendo. Siempre va a ser desde esa forma creciendo. Y así se va a acercar hacia el más infinito, pero desde esa perspectiva. La transformada de Laplace de la señal rampa unitaria, para hallar esta transformada sin necesidad de utilizar su definición, utilizaremos los teoremas de la transformada para que sea más sencillo. Tomemos la señal escalón ya estudiada y la integremos. ¿Qué pasa? Ya cuando llegamos a estos puntos es más fácil porque ya hemos replanteado unos teoremas. Estos teoremas que ya anteriormente vimos, las propiedades que anteriormente señalamos, sencillamente aquí ¿qué vamos a tomar para resolver? Vamos a integrar el teorema del escalón, que antes ya vimos. Ya para resolver esta función o esta integral, sencillamente, por lo tanto, si integramos la señal escalón unitaria, obtenemos la señal rampa unitaria. Utilizaremos el teorema de integración de la transformada de Laplace. ¿Qué vamos? Utilizamos el teorema de la integración de Laplace, como anteriormente lo dijimos. 1 sobre s es la transformada que está antes ya previamente. 1 sobre s por 1 sobre s es igual a 1 sobre s2. Y esto es este valor que está aquí representado, 1 sobre s2, es el valor, es la transformada de Laplace de la rampa unitaria. Esa es la suma. Entramos a lo que es la función impulso unitario. La función impulso unitario está dada por 0, si 0 es menor o igual a t, o menor o igual a un tiempo 0 menos a. Un medio por a, si un tiempo inicial menos a, menor o igual a t, menor o igual a un tiempo inicial más a. Y 0 si el tiempo mayor o igual al tiempo 0 más a. Gráficamente vamos a explicar lo que es la función impulso unitario. Cuando hablamos de lo que es una función impulso unitario, hablamos de un tiempo. Si tenemos dos tiempos, comenzamos a establecer lo que es el primer tiempo, o sea, un tiempo sobre los ejes de la x. Tenemos un tiempo t sub 0, y tenemos un tiempo t sub 0 más a, o sea, dos valores incluidos allí. ¿Qué sucede? En el momento que yo comienzo a graficar, desde el punto que va desde el valor principal que encontramos en la parte negativa de los ejes de la x, sencillamente lo subimos y llegamos al eje de las y, y el valor que tengo indicado en el eje positivo de las x también se sube y llega al eje de las y.
ese principal valor que está allí, o ese intervalo que está allí, que es aquel impulso, ¿qué va a suceder? Que mientras ese valor se vaya reduciendo, ese valor ese intervalo que tenemos vaya reduciendo, él va a ir creciendo hacia arriba, que es la siguiente línea que tenemos en verde. La siguiente línea que tenemos, que ve, es más pequeña porque los valores que hay aquí son más pequeños, y por lo tanto ya comienza a subir. Y cuando tienden un poquito más pequeña, que es la tercera línea, ven que está mucho más alta. ¿Qué sucede cuando ese intervalo tiende a cero? Bueno, la función impulso unitario tiende hacia el más infinito. Esta función consiste que entre más se esté acercando a cero, esta misma gráfica va tomando impulsos hacia arriba, hacia y. Por lo tanto, se hará cada vez más pequeña. La transformada de la función delta de Dirichlet, o sea, la transformada de impulso de la función de impulso unitario, va a ser igual a la exponencial de e menos st sobre c. Ya esto está previamente calculado. Y muchísimas gracias por tu atención. Gracias.